Bueno, mientras queda sonando de fondo Diente de Cordero, rememorando aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Bueno, el pasado sábado 14 y 15 de diciembre se realizó aquí en la provincia de Buenos Aires, en Roque Pérez, el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, en este caso el número 15. Y queríamos hablar con un compañero con el que ya hemos hablado varias veces, que es Gabriel Aris Navarreta, que es de la Asamblea Ecos de Saladillo, que participó junto con otros compañeros y compañeras del encuentro. Sí, queríamos hacer una suerte de balance y demás, así que los saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí en Que Ves. Lucho te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Lucho, y bueno, buen día a todos quienes están escuchando. ¿Cómo andan? Bien, bueno, Gabriel, gracias por atendernos, como siempre. Y contanos un poquito, vos participaste en el Encuentro de Pueblos Fumigados, ¿qué balance, qué discusiones se dieron? Sí, mirá, participamos el 13 y el 14 de diciembre en Roque Pérez, que es una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, quienes organizaron eso es un grupo que se llama Reverdecer, que es un grupo nuevo, lo cual también nos parece importante por la cantidad de grupos nuevos que van apareciendo con esta temática socioambiental en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y en realidad del país, ¿no? Y nos juntamos más o menos alrededor de 70 personas, éramos unas 20, 25 localidades de la provincia de Buenos Aires, en un lugar muy lindo que se llama 33 hectáreas. Y bueno, y ahí el debate, primero un poco como un homenaje a Norita Cortiñas, que es la madrina de los encuentros de pueblos fumigados, y también como un símbolo que en realidad todos los debates y lo que estamos haciendo desde las organizaciones socioambientales tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Porque en definitiva el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua potable, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación sana, el acceso a la tierra, digamos, son todas cuestiones que están íntimamente ligadas a los derechos humanos. Así que ahí fue como una introducción que se hizo sobre ese tema, que fue realmente muy interesante, ¿no? Y después nos dividimos en grupos y se trataron, había muchos temas para estudiar o para debatir, pero bueno, una de las más importantes fue seguir avanzando con el tema de la agroecología, ¿no? Con un cambio de modelo. Justamente nosotros en Saladillo, el 25 de noviembre, tuvimos la sanción de una ordenanza que fomenta la agroecología en Saladillo. Sí, eso te iba a preguntar justo porque me parece muy interesante, porque es fruto de la lucha de ustedes de muchos años, me parece también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque la veníamos presentando desde el año 2017, así que fueron un montón de años insistiendo. Después a eso se sumaron estudios que se hicieron acá sobre residuos de agrotóxicos. Claro, de eso habíamos hablado aquella oportunidad con vos, que recién se había salido el estudio. Pero volviendo a lo otro, ¿no? Porque me parece que ustedes ahí con el impulso de la asamblea y demás, bueno, llevan varios años, ya llevan como 20 años de producción agroecológica y demás, ¿no? Sí, nosotros, en realidad el grupo Ecos de Saladillo, que es al que pertenezco, se formó en el 2004. Claro. Nosotros con la producción agroecológica acá en La Chacra estamos, hace 30 años que estamos haciendo eso. Claro. Primero hacíamos verduras y ahora la actividad principal es el tambo. Claro. Pero sí, hace muchos años que venimos con ese tema. Y ustedes, por eso digo que me parece súper ilustrativo e interesante para dar la discusión, ¿no? Porque no es solo, obviamente que ustedes, así como otros compañeros y compañeras de otras asambleas, denuncian las fumigaciones por el impacto en la salud y en la biodiversidad, bueno, todo lo que ya sabemos, pero además le oponen un modelo alternativo a esto. No es solamente me opongo a la fumigación, sino qué queremos consumir, cómo lo queremos producir, etcétera. Entonces me parece muy interesante en esa experiencia como la de ustedes y la de tantas otras, hay un modelo opuesto al modelo hegemónico, ¿no? Y esa me parece es el corazón de la discusión que me parece interesante. Sí, tal cual lo que vos estás diciendo. Realmente al principio, los primeros encuentros, este es el número 15, bueno, estábamos en el medio de toda la transformación del modelo y del avance del agronegocio y eran más que nada denuncias.
pero después con el correr de los encuentros y sobre todo en los últimos encuentros y en este en particular, es como decís vos, además de estar denunciando problemas con la fumigación y a la salud, estamos proponiendo también, por la positiva, la posibilidad de un cambio de modelo, ¿no? Con un montón de experiencias que demuestran que es posible, digamos, que se puede producir de otra manera, ¿no? Ahora, también otra cuestión ahí ligada a esta discusión. En el caso del Consejo Deliberante de Saladillo, ¿qué es lo que se aprobó, digamos, por unanimidad? Sí, mira, la norma, ¿qué es lo que reconoce en realidad? Sí, se aprobó una ordenanza que, en primer lugar, el nombre es Ordenanza de Fomento a la Agroecología, es decir, aparece la palabra agroecología, que antes ni siquiera la querían mencionar. A ver, los distintos directores de la producción, una de las cosas que nos dijeron, no, miren, yo agroecología no voy a poner, me hace ruido, porque ustedes lo que me están diciendo que lo otro no es ecológico y las buenas prácticas, bueno. No querían ni siquiera poner la palabra agroecología. Ahora la ordenanza es fomento a la agroecología. Y tiene unos fundamentos, digamos, la primera parte de la ordenanza, que es las razones por las cuales el Consejo Deliberante vota, que son muy importantes. Primero, define muy bien a la agroecología como un sistema que no es solo de producción sin agrotóxicos, sino que tiene que ver con lo ambiental, con lo social, con el desarrollo local, con el abastecimiento de alimentos sanos en la zona, a los pueblos. Es muy buena la definición de agroecología. Crea un registro de productores agroecológicos y además crea todo un programa para ayudar a esos productores a que puedan ir realizando experiencias en agroecología, ¿no? Con charlas, articulando con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario Agrícola de la provincia de Buenos Aires, también con nosotros desde ECOS trayendo gente para dar charlas, acompañando a los productores, visitando establecimientos donde estén produciendo de esa manera, así que eso es muy importante. Y después también tiene algunas como beneficios algunos son muy importantes, como acceder a créditos favorables, digamos, para poder invertir en agroecología, y algunas exenciones de impuestos, ¿no? Por ejemplo, de la tasa vial, de la tasa de seguridad e higiene. Nosotros sabemos que nadie se va a volcar a la agroecología porque no pague la tasa vial, que realmente es una transformación de cabeza mucho mayor que esa, pero bueno, son pequeñas ventajas. Y además dice en un articulado, en uno de los artículos, que de todo el fondo que vaya a desarrollo local, que es donde va a funcionar este fomento a la agroecología, el 30% de la partida de ingresos tiene que estar destinada como mínimo a la agroecología. O sea, no menos del 30% se tiene que destinar de la partida económica que se decida en el presupuesto a la agroecología. Entonces, bueno, es un paso adelante muy grande. Nosotros sabemos y lo discutimos en este encuentro, que todo lo que son las ordenanzas es como un primer paso. Después hay que ir a la acción, ¿no? Que es seguramente lo más difícil. Pero no deja de ser... primero hay que tener esto. Claro, eso no deja de ser una primera conquista, pues una herramienta que uno después tiene para seguir laburando, luchando, etcétera, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Aparte denuncia, la ordenanza denuncia los impactos de los agrotóxicos, menciona la palabra agrotóxico, o sea, en ese sentido es muy clara. Ahí ustedes obviamente tuvieron un insumo para dar esa pelea, que fue, bueno, el análisis que se hizo, que en aquella oportunidad charlábamos, ¿no? Que, bueno, se identificaron restos de glifosato en la orina de varias personas, ¿no? A las que de las que se tomaron muestras, ¿no? Entonces, y personas de entre 20 y 70 años que, por ejemplo, no tenían ninguna enfermedad declarada, y en donde alrededor del 20% tenía glifosato en su orina. Es decir, ustedes además tienen una evidencia científica incontrastable en ese caso, digamos. Sí, tal cual, y creo que eso también ayudó porque ya los concejales no podían mirar para otro lado, ¿no? Incluso hicimos en residuos de agrotóxicos en escuelas rurales y aparecían 20 agrotóxicos mezclados en el agua que consumían estudiantes, docentes, auxiliares. Y lo mismo pasaba en el agua de los arroyos. Esos mismos 20 agrotóxicos están presentes en los arroyos. Así que sí, eso fue fundamental. Si bien nosotros lo sospechábamos, porque ya en otras localidades pasa lo mismo, y creo que esto es el tema, ¿no?
Es decir, está buenísimo hacer los estudios, que además son caros, pero la verdad que si está pasando en localidades vecinas hay que actuar preventivamente, no esperar que lleguen todos esos 20 agrotóxicos a invadir. Incluso lo de la población, que apareció el 20% con residuos de glifosato, como dijiste vos, en la orina, la mayoría ni siquiera vivían en el campo. O sea, es gente que no Claro. tiene contacto con el campo, vive en el medio de la ciudad y sin embargo tiene glifosato en la orina, ¿no? Y ahí en paralelo, en el caso del encuentro de pueblos fumigados, bueno, una de las cuestiones que por ahí leí que se discutió también es impulsar el mapeo, en realidad ya lo iniciaron, pero impulsar el mapeo de escuelas públicas fumigadas en la provincia y exigir, Sí, por claro. ejemplo, como enfermedad laboral, ¿no? La cuestión del reconocimiento de docentes y auxiliares del sistema educativo que son víctimas también de las fumigaciones del agronegocio, ¿no? Eso creo que también se discutió. Sí, tal cual. Eso se discutió en las comisiones y después salió como uno de los puntos, digamos, sumarnos a ese mapeo y a este tema de enfermedades, docentes, auxiliares que están padeciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Y después, bueno, otro punto importante fue también la de unificar todas estas luchas, porque el agronegocio es una parte del extractivismo, Claro. pero sabemos, digamos, que todos tenemos que estar a favor del agua, impedir, hacer todo lo posible para que no se modifique la ley de glaciares, las salmoneras en Tierra del Fuego que ya lamentablemente se instalaron. Bueno, tener muy en claro que nos tenemos que juntar en la lucha contra el extractivismo, ¿no? Que en definitiva es proponer otro modelo de país, no un modelo de país saqueado para unos pocos, para que unos pocos se puedan beneficiar, sino pensar en el pueblo, ¿no? Claro. Entonces esto de unificar todas estas luchas y avances y retrocesos fue otro de los puntos muy importantes que se concluyó y se trató ahí en Roque Pérez. Y terminó con una marcha que para Roque Pérez fue una marcha muy importante porque nunca hay movilizaciones en la calle en esos pueblos y qué sé yo, que haya 100 personas cantando, vecino, no sea indiferente, que cuando nos fumigan envenena a la gente. Claro. La gente miraba por las ventanas, los chicos aplaudían, la verdad que fue muy bueno y para el grupo nuevo que se está formando ahí fue muy importante. Me parece lo clave también que discuten ustedes en los encuentros y que plantean desde hace mucho tiempo es que evidentemente, así como el extractivismo lo es en muchos lugares, el agronegocio también es una política de Estado porque ha atravesado gobiernos incluso de distinto signo político y esto, bueno, continúa en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, ahí tenemos una compañera de Paren de Fumigar de Santa Fe que, bueno, también plantea el mismo eje de la discusión, es decir que esto no es una cuestión de algún signo político u otro, sino que evidentemente aquí hay una política de Estado, ¿no? Sí, eso tal cual, eso fue el otro punto importante, incluso el comunicado que saca el encuentro, el título es ese, digamos, el agronegocio es política de Estado, gobierne quien gobierne, porque eso es la realidad, eso es lo que ha pasado, han pasado distintos gobiernos y todos han seguido apoyando porque todos en definitiva defienden esto que hablábamos antes, un modelo de país donde, por ejemplo, el campo se ve como proveedor de divisas, de dólares, claro, nada más, no de alimentos. Y bueno, eso todos los gobiernos que estuvieron, más o menos, absolutamente todos los gobiernos estuvieron a favor de seguir apoyando ese modelo, ¿no? Así que sí, eso fue un punto donde hubo un criterio unánime, digamos. Bueno, y para finalizar, ¿el próximo encuentro ya tiene sede, fecha, más o menos, o no? Sí, la fecha todavía no, generalmente es después de mediados de año, Claro. Normalmente se suele hacer en noviembre, diciembre, y ya está, el lugar va a ser en Sierra de la Ventana, que también es un grupo nuevo, Claro. y también ya se sabe que se va a hacer el segundo encuentro de agroecología de los pueblos, que el año pasado fue muy bueno y se lo organizó el encuentro de pueblos fumigados en la Universidad de Luján, y este año se decidió que se va a hacer a mediados de año en La Plata, o sea, en la capital de la provincia de Buenos Aires, si es posible, en la Universidad de Agronomía
de allá de La Plata, vamos a estar haciendo el segundo encuentro de agroecología. Trataremos de acercarnos y cubrir también. Así que, bueno, buenísimo, Gabriel, impecable el análisis, el balance, el panorama. Así que seguramente en breve te volveremos a llamar para seguir conversando sobre estos temas que hay que visibilizar y sobre todo sobre las experiencias de organización y de lucha que tienen asambleas como las de ustedes y el encuentro y demás. Así que desde ya muchas gracias. Y, a ver, de nuestra parte también agradecerte mucho a todos los medios que se preocupan por esto, porque también se habló de eso, de cómo comunicar, y bueno, hay muchos medios, la mayoría de los grandes medios ni siquiera hablan de lo que está pasando en Mendoza o de lo que pasa con las fumigaciones. Y bueno, y ustedes sí, igual que algunos otros medios, y se habló mucho de eso, ¿no? De tirar información, de tratar de aparecer por los medios, porque, digamos, la población de alguna manera se tiene que enterar de todo esto, ¿no? Y así que muy agradecido por este llamado. Bueno, Gabriel, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Y felicidades ahora para las fiestas y nos veremos en otro momento. Abrazo. Hasta luego. Bueno, era Gabriel Aris Navarreta de la Asamblea de Eco de Saladillo haciendo un balance, por un lado, del encuentro de pueblos fumigados, por otro lado, comentando también este aspecto que me parece muy importante, que es la sanción de una ordenanza que promueve la agroecología ahí en Saladillo, fruto de la lucha de la organización popular, ¿no? Bueno, estamos llegando